siempre es fácil hablar de mayordomía en estos tiempos para algunos pastores por temor a que nos confundan con aquellos pastores o con aquellas iglesias donde se habla de apoyo, de ofrenda, de contribución monetaria, pero en una forma que más bien es una manipulación. Hay lugares, hay iglesias o congregaciones donde el pedir la ofrenda o los diezmos se toma con una actitud equivocada, pienso yo, y con una enseñanza que no es la enseñanza digamos correcta, basada en la palabra de Dios. En muchos lugares se les exige a las personas que paguen su diezmo. Nosotros no tenemos esa práctica aquí, no les exigimos a nadie, no le estamos pidiendo enérgicamente a alguien, ni estamos yendo personalmente con los hermanos en la iglesia para que tienes que pagar tu diezmo. De ninguna manera. Eso lo dejamos en la relación que cada quien tiene con Dios, una relación personal. Y tampoco nosotros decimos, sí, el Espíritu Santo ahorita me está diciendo que los primeros 10 que vengan con sus billetes de a 500 les va a caer más bendición, así que vengan pronto. Eso es una manipulación y se hace así en muchos lugares. En muchos lugares, en el tiempo de las ofrendas, es una segunda predicación donde se invierte media hora hablando de los diezmos y las ofrendas cada domingo, para estar moviendo las sensaciones, las emociones de los hermanos allí y que puedan dar más dinero. En muchas iglesias también los diezmos son íntegros para el pastor. Yo aclaré que, como en otras ocasiones lo he hecho también, que en nuestra iglesia no tenemos esa práctica. Aquí al pastor se le da un sueldo. Si crece la membresía de la iglesia, él sigue teniendo ese sueldo durante ese año, y si también se reduce en número la congregación, pues intentamos también que se mantenga ese sueldo. Definitivamente entonces los diezmos y las ofrendas se concentran en la tesorería de la iglesia, y a partir de ahí, en base a un presupuesto, se realizan todos los gastos, las necesidades que hay que cubrir, tanto de los misioneros como en nuestra iglesia local, y todos los proyectos que nosotros tenemos, las actividades. Así que a veces es difícil, hermanos y amigos, abordar el tema de la mayordomía, porque piensan, o algunos sentimos que nos pueden confundir con aquellos hombres que solamente están pidiendo y pidiendo dinero desde el púlpito, tratando de manipular a la gente. Y nosotros no somos ni esa iglesia, ni yo intento ser ese pastor. Pero sí tenemos también que ver, hermanos, una sana enseñanza acerca de la mayordomía, de cómo el pueblo de Dios se convierte en un contribuidor para la obra de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo correctamente? ¿Cuáles son los principios de los que habla la palabra de Dios? Porque la obra de Dios, hermanos míos, no la va a sostener ni el PRI, ni el PAN, ni la Cámara de Diputados, ni de senadores, ni nadie de ellos va a venir a sostener la obra de Dios. La obra de Dios, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, la ha sostenido materialmente los mismos miembros del pueblo, o Dios a través de los hermanos, de la gente del pueblo de Dios. Así que nos corresponde a nosotros, pero no es como exigencia, sino, como yo estaba comentando la vez anterior, la motivación para que tú des una ofrenda es el amor, el agradecimiento y la adoración. Entonces, nosotros vamos a ejercer una buena mayordomía cuando tengamos esta motivación de servirle al Señor. Ahora, mayordomía total no quiere decir solamente ofrendar dinero, no solamente ofrendar algo monetario. La mayordomía total tiene que ver con la ofrenda de toda la vida. Nuestra vida debe ser una ofrenda a Dios. Nuestro tiempo debe ser ofrendado a Dios, nuestro cuerpo debe ser una ofrenda a Dios, nuestras habilidades, las cosas que tú tienes, tus capacidades deben ser ofrendadas a Dios. De manera que todo lo que tenemos para el cristiano debe tener una visión de la obra de Dios. ¿Cómo voy a funcionar dentro de la gran obra de Dios?
Así que nosotros entonces somos mayordomos, es decir, somos administradores de la riqueza, no nuestra propiamente, sino que con la que Dios nos ha bendecido. Mi coche no es mi coche en realidad, mi casa no es mi casa en realidad, mi ropa no es mi ropa en realidad, mi dinero no es mi dinero en realidad, mi tiempo no es mi tiempo en realidad. Todas esas cosas son dones de Dios, le pertenecen a Dios, y un día daremos cuenta de lo que Dios nos ha prestado. Entonces alguien llega a la casa, a la mansión de un hombre, y este hombre lo salva, lo limpia, lo cura, y le dice: esta mansión es mía, pero tú vas a vivir en ella como si fuera tuya. Y tú vas a cuidar que todo esté en orden, porque llegará el día en que yo te pediré cuentas de esta propiedad. Úsala como si fuera tuya. Aquí están las llaves. Básicamente es lo que Dios nos está diciendo en la doctrina de la mayordomía. Todo lo que Dios te dio es para que lo uses correctamente, para que vivas en orden, para que agrades a Dios con todo lo que eres y con todo lo que tú tienes. Y entonces le puedas entregar buenas cuentas cuando Él regrese. Porque un día, hermanos, le vamos a entregar cuentas al Señor. Tú creíste en tal año, moriste en tal año, fueron 20 años de cristiano, entrégame cuentas de esos años que fuiste cristiano. ¿Cómo utilizaste tu tiempo? ¿Cómo utilizaste tus talentos? ¿A cuántas personas le hablaste del Evangelio? ¿Cuánto creciste en tu propio carácter? ¿Cómo guiaste a tu familia? ¿Cómo utilizaste tu cuerpo? ¿Diste honor a Dios a través de tu cuerpo? ¿Trabajaste en la obra de Dios? ¿Fuiste un miembro activo en la iglesia? ¿Tuviste amor por los perdidos? Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Por eso nosotros decimos que en cuanto a la mayordomía, Dios es la fuente de todas las bendiciones temporales y las bendiciones espirituales. Todo lo que tenemos y somos se lo debemos a Él. Los cristianos estamos impelidos, o sea, estamos obligados a una mayordomía, a una sana mayordomía, una correcta mayordomía de nuestras posesiones. Por tanto, dice, los cristianos están bajo la obligación de servir a Dios con su tiempo, con sus talentos y posesiones materiales. Y deben reconocer que todo esto les ha sido confiado para que lo usen para la gloria de Dios y para ayudar a otros. De acuerdo con las Escrituras, los cristianos deben contribuir de lo que tienen. ¿De qué forma? Alegre. Cuando nosotros ofrendamos a Dios debemos hacerlo alegres. Debemos hacerlo regularmente, es decir, que debemos ser constantes, debemos ser sistemáticos, dice de manera sistemática, quiere decir que de manera ordenada. Cada domingo yo me presento a la iglesia con mi ofrenda, con mi diezmo, porque como dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Sistemático. Proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? De acuerdo a como Dios te haya bendecido. Dios te bendijo muchísimo, entonces espera que seas muy generoso. Dios te bendijo con poco, más reducido tus entradas de dinero, tus posesiones, entonces en esa proporción se espera que tú también seas generoso. Se espera del cristiano que sea liberal, dice, en cuanto a su ofrenda, es decir, que no sea agarrado, que no sea codo, que no sea mezquino, sino que seamos liberales. Todo esto para el progreso de la causa del Redentor en la tierra. Nosotros queremos el avance de la obra de Dios en la tierra. Quiero decirte, hermano, que tú estás aquí en esta tierra para servirle a Dios. ¿Cuántos están aquí en esta tierra para servirle a Dios? ¿Cuántos están aquí en esta tierra para servirse a ellos, a ustedes mismos? ¿Ninguno? Yo esperaba que algunas manos se levantaran y dijeran: yo vivo para servirme a mí mismo. Yo soy mi propio Señor, mi dinero es para mí, mi tiempo es para mí, todo es para mí, porque además, pastor, tengo muchas necesidades. ¿Quién me va a ayudar? Entonces todo es para mí, para mí, para mí. ¿Cómo se llama a una persona que nada más dice para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, todo es mío? ¿Cómo se le llama? ¿No se le llama egoísta? Y nosotros, hermanos, no debemos ser egoístas. Lo que nosotros tenemos y Dios nos ha dado, por supuesto,
no es solamente para nosotros, es para ayudar la obra de Dios y para ayudar al necesitado, como lo dijimos hace 15 días. Y vamos a ver algunos versículos, nos quedamos allá en Mateo, y hablando por ejemplo del diezmo, Mateo 23, hablando del diezmo, algunas personas, algunos cristianos están en contra del diezmo, es más de la palabra diezmo, dicen que ya no debemos hablar del diezmo, ni se debe de ofrendar el diezmo, porque ya en el Nuevo Testamento no se pide el diezmo, que eso era una cosa del Antiguo Testamento. Ahora yo quiero decirles, y repito como hace 15 días, el diezmo solamente es el punto de partida, hermanos. El diezmo es solamente el parámetro mínimo que el cristiano debería tomar en cuenta para ofrendar. Porque alguien va a preguntar siempre, ¿y cuánto es bueno ofrendar? ¿Cuánto de mis ingresos es bueno ofrendar para la obra de Dios? ¿Cuánto debería ser lo correcto? Bueno, Dios a través de su palabra no nos deja sin respuesta. Y nos dice, el punto de partida debería ser el 10%. Pero ahí tú verás en tu corazón. Algunos dicen, no, es que Cristo nunca pidió el diezmo, nunca fue diezmador. Están equivocados. Están equivocados porque la Biblia enseña que el Señor cumplió la ley, que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, y la cumplió con creces. Y antes la ley estaba aguijoneando a las personas para que ellas pudieran obedecer. Ándale, esto es bueno, esto es bueno. Pero ahora, venida la gracia con el tiempo de Jesucristo nuestro Salvador, la ley ya debe estar escrita en nuestros corazones y no es un ayo, no debe estar allí lastimándonos, persiguiéndonos para obedecer. Porque cuando se supone que viene Cristo y nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, una persona cuando cree en Jesucristo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, habita en su cuerpo, en su vida, y es permanente. Y ese Espíritu le da una disposición, le hace nacer de nuevo, la regeneración, y al nacer de nuevo una persona, al ser ahora de Cristo, al ser ahora de Dios que ha cambiado su mente y su corazón, le da una disposición nueva para obedecer al Evangelio. De tal manera que la ley ya no debe estar aguijoneándome a mí para que yo obedezca, sino que ahora la misma presencia de Dios me da a mí la convicción, el sentir de adorarle, de amarle a mi Padre que me ha dado la salvación y me ha dado tantas bendiciones. ¿Cómo no daré yo entonces también mis bienes en la medida que yo pueda para que la obra de Dios avance? ¿Cómo no le voy a demostrar mi adoración y mi amor a ese Dios que día a día me bendice, que nunca falta el pan sobre mi mesa, aun cuando yo no lo merezco? ¿Cómo no le daré yo mínimo el 10%? Entonces dice alguien, mínimo, pastor, porque ya en el amor, no por la ley, no como exigencia, sino por amor, uno da más todavía. Uno dice, eso es lo mínimo, es el punto de partida, de aquí para adelante. Así que efectivamente, hermanos, en el Nuevo Testamento ya no se pide el diezmo, pero yo podría concluir, creo que Dios nos invita a ser más generosos que el mínimo y no tomar el mínimo solamente como nuestro parámetro para ahí detenernos, porque la gracia superó a la ley y el amor supera a la ley. Así que nosotros en adoración y agradecimiento deberíamos ser generosos. Pero esto, hermanos, no lo tomen como una exigencia de su servidor para ustedes. Esto tómenlo como la enseñanza que viene de aquí, del púlpito de la Escritura, viene hacia ustedes y ustedes deciden personalmente si ustedes quieren agradar a Dios o no con sus diezmos y ofrendas. La congregación, hermanos, debe saber que hay por lo menos 4 formas de contribuir monetariamente a la iglesia. Primero es el diezmo, ya dijimos el 10%. Segundo, las ofrendas, que es una proporción que tú decides en tu corazón. En cualquier actividad de la iglesia que se pida ofrenda, tú das una ofrenda. Primero tu diezmo, aparte de tu diezmo ya diste tu ofrenda. Y luego vienen las primicias. Las primicias son los primeros frutos. Cuando inicia el año, en agradecimiento a Dios, tus primeros frutos, tu primer
tu primer sueldo, de tu primer pago, tú tomas una parte, lo que tú quieras, y ofreces a Dios tus primicias. Y luego, en cuarto lugar, los donativos especiales que se requiere para algo, para un misionero, para el templo, para alguna situación especial. Es un donativo especial para la obra de Dios. ¿Ya se aprendieron los 4? ¿Cuál es el primero? Diezmos, ofrendas, primicias, donativos. Vas a empezar un nuevo trabajo, ya es junio, es julio, empieza un nuevo trabajo. Entonces, los primeros frutos, primicias, porque gracias a Dios me concedió este trabajo, yo le doy las primicias, le doy los primeros frutos. ¿Quién le va a pedir a usted eso en la iglesia? Nadie, ni el pastor, ni los tesoreros. Oye, no has dado tus primicias, oye, no has dado tus diezmos, oye, ofrenda, mándale tú. Nadie, ¿verdad? Nadie. Es una cuestión personal entre usted y Dios, y es de acuerdo a lo que usted siente por Dios, de acuerdo a su amor por Dios, usted va a ofrendar. Algunos de nosotros, hermanos, la verdad es que no hemos sido fieles en esto de ofrendar regularmente, alegremente, sistemáticamente. No tenemos este amor todavía por Dios, no hemos crecido en esto todavía, y todavía somos muy mundanos, pensando que si damos nos vamos a quedar sin nada. Pues somos mundanos porque nos hace falta fe, porque para la mayordomía, hermanos, es necesaria la fe. ¿Por qué la fe? Porque yo creo que Dios, yo creo firmemente que Dios me va a sostener. Dios es bien, bueno y pues fiel. Leímos Malaquías 3, donde dice: pruébame, trae alimento a mi casa y pruébame, y yo te voy a bendecir, voy a derramar mis bendiciones sobre ti. Yo no creo eso, entonces no es fe. Pero el que cree, tiene fe y da, y Dios lo va a sostener. Ahora, por otra parte, mis hermanos, nunca dé para que Dios le dé. Nosotros tenemos esas 4 formas que vamos a ver en la Biblia, cómo se expresan, cómo se enseñan. Pero no vaya a pensar: voy a cumplir con mis 4 formas para estar asegurando mi futuro, que me vaya bien, que tenga todo lo necesario, porque Dios me debe de dar. No, hermanos, pero no por un interés, que no porque Dios me dé, porque así manipulan a veces en muchas congregaciones. Si Dios te da, si tú le das a Dios, entonces Dios te va a dar 10 veces más. No, pues entonces sí, a ver, es un buen negocio. Si le doy 1000, pues me va a dar 10,000. Entonces sí, doy los 1000. Entonces ya somos negociantes, interesados, y yo creo que eso no le agrada a Dios. Yo doy al Señor independientemente si Él me da o no. De cualquier manera, Él no nos deja, hermanos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Así que Dios no nos va a dejar. Ahora también alguien dirá: ¿y si no doy mi diezmo, qué? Pues a lo mejor no pasa nada. Porque algunos pastores enseñan que si no das el diezmo, la maldición te va a caer, y entonces los asustan, y por miedo la gente da. Nosotros no, hermano, no te va a pasar nada. Ahí vas a tener tu comida al día siguiente. No. Yo no creo que vaya a caer una maldición. ¿Cuánta gente allá afuera nunca ha diezmado ni nunca ofrenda y tienen todo lo que necesitan? ¿Cuántos cristianos tienen años y años de no ofrendar, de no diezmar, y todavía siguen vivos y tienen dinero para comprarse sus telesotas y su coche nuevo y todo? ¿Cuál es el problema? No, hermanos, nunca ofrenden a Dios ni para que les dé más, ni nunca ofrenden a Dios por miedo al castigo, que la maldición venga sobre ustedes. No, hermano, si usted va a ofrendar, ofrende con amor, con alegría, con agradecimiento. Exprese a Dios su adoración. Señor, yo te adoro. Señor, yo estoy agradecido. Mi corazón está henchido de gozo, de felicidad, de agradecimiento tan grandemente, que aquí estás, Señor, porque tú lo mereces todo. Esa es la actitud del ofrendador. Esa es la actitud del que va a dar su ofrenda a Dios. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo
y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es necesario hacer, hermanos? La justicia, la misericordia y la fe, pero sin dejar de qué. Me gusta cómo lo expresa la NTV. La NTV dice: ¿qué aflicciones esperan maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, fíjense cómo dice aquí, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Aquí entonces el Señor está acreditando la práctica del diezmo, ¿verdad? Entonces no era que Jesucristo abolió el diezmo, no, nosotros debemos diezmar, pero sin dejar una cosa de la otra, sin dejar de ocuparnos de la misericordia, de la fe, de la justicia, de portarnos bien, de llevar una vida recta, de ser compasivos con los demás, de tener devoción por el Señor. Así que esa es la enseñanza de Cristo ya en el Nuevo Testamento. Porque el reino de los cielos, Mateo 25, 14 al 19, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas con ellos. Dios va a arreglar cuentas contigo. Y aquí el Señor les dio 1 talento, 5 talentos, etcétera. ¿Qué eran los talentos? Monedas. Era la moneda de aquel tiempo. Pero aquí se aplica esta parábola, hermanos, se aplica a cualquier cosa que Dios nos ha dado. El tiempo, el cuerpo, la familia, las posesiones, las habilidades, todo. Dios va a ajustar cuentas con nosotros de lo que nos ha entregado. Ahora, Lucas capítulo 12, versículos 16 en adelante, Lucas 12, 16 dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchos hacen tesoro para sí nada más, pero no dan para la obra de Dios. Entonces les puede acontecer lo que le pasó a este hombre rico, que dijo: tengo tanto fruto, tengo tanta cosecha, ¿dónde la pondré? Y dice que construyó graneros, metió sus frutos y se sentó a decir: ay, qué bien se siente, mira nada más la casa que tengo, mira nada más el coche que tengo, mira nada más la cuenta en el banco que tengo, mira la seguridad que tengo, todos estos bienes. Pero esa noche le dijeron: necio, torpe, insensato, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y a quién le irás a dejar todo lo que tú preparaste? Eso le pasa a la gente que solamente está enfocada en los bienes. Por eso dice la Biblia que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Los empresarios que no son cristianos solamente están buscando, y algunos que se dicen ser cristianos solamente están buscando estar a la punta de liderazgo en los negocios. ¿Quién tiene más dinero? Ya entré al top
top 20, ¿verdad?, de los más ricos. Ahora ya estoy en el 5, ahora ya le gané a Slim, ahora ya estoy arriba de todos, tengo el poder y el control, el dinero. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? No se puede servir a Dios y a las riquezas. Todo lo he cumplido desde mi juventud, dijo el joven rico. Una cosa te falta: deja tus riquezas y sígueme. Pero la gente no quiso. Ahora yo le quiero decir, no hace falta ser muy rico, millonario, para ser el joven rico. Tú puedes tener 5 pesos en el bolsillo y tener tanto amor por tus 5 pesos. Los aprietas tanto porque tenemos amor a las cosas materiales. Por eso dice, el que hace para sí tesoro, cuando nada más es para ti, para mí, para mí, para mí, y no das para la obra de Dios, no le das nunca nada a una familia pobre. No tienes esa práctica, no tienes ese hábito. No ayudas al necesitado, nada más es para mí, para mí, para mí. No das para la obra de Dios sistemáticamente, regularmente. Ay, nomás lo que me sobra. ¿Sabían ustedes que no es bueno darle a Dios lo que nos sobra? Pero un pésimo mayordomo, un pésimo administrador le da a Dios lo que le sobra de tiempo, lo que le sobra de dinero, lo que le sobra de su vida. Imagínate que yo te invito a comer. Yo te digo, nos vemos a las 3 de la tarde el jueves a comer una excelente comida. Y tú llegas a las 3:30. Y yo te digo, ay hermano, pues ya me acabé todo lo que tenía. Pero mira, aquí sobró algo aquí en la mesa. Déjame, lo voy a juntar. Ten, cómetelo. ¿Qué siente usted? Pues eso es una ofensa, ¿no? Pues es lo que muchos de nosotros hacemos con Dios. Le damos lo que nos sobra del tiempo, les damos lo que nos sobra del dinero. Hay para que se ayude la iglesia, hay para que se ayude el pastor. Pues estamos pensando en la iglesia y en el pastor cuando nosotros debemos ofrendarle a Dios. Es a Dios que nosotros presentamos nuestra ofrenda. No es para que se ayude la gente, es porque estamos teniendo primeramente a Dios en primer lugar. Entonces nosotros no debemos darle lo que nos sobra a Dios, ni a nosotros nos gusta que nos den lo que nos sobra, mucho menos a Dios se merece lo que nos sobra. Ahora, Lucas 12:42 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Mayordomo fiel y prudente. Eso espera el Señor de nosotros. ¿Qué es un mayordomo? Es un administrador. ¿Quién es el mayordomo? ¿Cómo debe ser un administrador? Un administrador debe ser fiel y debe ser prudente. Debe ser prudente en cómo gastas tu dinero. Debe ser prudente en cómo inviertes tu tiempo. Debe ser prudente en cómo cuidas tu cuerpo, porque tu cuerpo es lo que Dios nos ha dado para ir a predicar el Evangelio. Algunos de ustedes pensarán que el predicar el Evangelio nada más es cosa del pastor y de los misioneros. No, señores, predicar el Evangelio es una responsabilidad de todos nosotros los que hemos creído en Cristo. Solo tú que no has creído en Cristo, que eres un mundano, que eres una mundana, pues no tienes necesidad de predicar el Evangelio. Pero los que hemos sido afectados por la presencia de Dios, los que hemos sido invadidos por la presencia de Dios, pues tenemos la gran responsabilidad de predicar el Evangelio, y nuestro cuerpo es el vehículo que Dios nos ha dado, nuestra boca, nuestros ojos, nuestro cuerpo. Por eso el cuerpo también merece que sea bien administrado, y el administrador debe ser fiel y debe ser prudente. La premisa primordial de la mayordomía es que Dios es el Señor y yo soy el mayordomo. Dios es el dueño y yo soy el administrador. Todo lo que usted tiene es de Dios. Y voy terminando con 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una característica indispensable, o la característica indispensable de un mayordomo, de un administrador,
es que sea fiel, es decir, que sea digno de confianza, que haga las cosas correctamente, el administrador, que tenga las cosas en orden, que sea fiel. Yo les digo, hermanos, esto es una mayordomía de toda nuestra vida. Hermanos, yo veo en la doctrina de la mayordomía una cosa del verdadero discipulado que transforma la vida del cristiano. Cuando una persona practica las escrituras, se convierte en un buen mayordomo y va ordenando su vida. No solamente deja el alcohol, deja el cigarro, deja las malas palabras, deja la promiscuidad, deja sus deudas, sus finanzas desordenadas, deja sus relaciones quebrantadas, adquiere humildad, pide perdón, porque así es el Señor. Cuando una persona obedece y se somete a su palabra, la vida se va ordenando. Los hijos ya no andan por allá desperdigados. No, hijos, aquí es porque toma su lugar y su responsabilidad, como dice la Escritura. Ahora sí que, hermanos, es vivir como Dios manda. ¿Cuántos quieren tener una vida bendecida, hermanos? Bueno, no todos, pero algunos de ustedes que entonces tienen que someterse a la voluntad de Dios. Y tienen que pensar, hermanos, cómo ordenar su vida. Porque el Señor un día les va a pedir cuentas. Un día nos va a pedir cuentas a todos. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Te di 30 años como cristiano, 15 años como cristiano, moriste, ahora estás enfrente de mí. Entrégame cuentas de tu mayordomía. ¿Y qué vamos a entregar? ¿Qué vamos a entregar? Empieza a trabajar desde hoy. Siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras, hermanos? Necesitamos trabajar desde ahora en cómo ordenamos nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida. Por favor, le pido que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos a Dios.